Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Saludos, espero que les vaya muy bien. Aquí les traigo esta guía que es como un recuento de todo lo que hicimos en el en vivo. Y lo primero que quiero mostrarles es que sí dieron rewards a las personas que se preregistraron. Por eso siempre les digo, por eso les dejé el enlace. Aquí están, miran mis ganancias de preregistro, son estas de aquí abajo. La de la última no, ni las dos primeras, pero las otras sí. Entonces, quería mostrarles esto y mostrarles el ranking en el que estoy por acá de PvP en 63, lo cual he logrado bajar mucho con unas estrategias que les voy a mostrar en esta guía. A continuación les voy a mostrar. Y también me he montado, bueno, aquí ya me bajé un poco el ranking. Van a ver, vean cómo voy avanzando y todavía avancé más. Aquí estoy en el uno, ya estoy en rango de primero en el ranking. Nada. Aquí te voy a enseñar todo lo básico que debes saber sobre el juego, como el token, muchas cosas y algunas estrategias de cómo utilizar esas gemas rosadas que son tan buenas y que tanto nos ayudan. Sin nada más que decir, ahí te dejo con el video y nos vemos. Bueno, mi gente, aquí estamos, aquí es como tal el juego. Vamos a enseñarles lo que les quiero enseñar para que suban rápido. Cuando ustedes comienzan van a aparecer aquí. Y le van a decir que pueden invocar unos héroes. Estos héroes lo vamos a ir teniendo acá. Así están mis héroes ahorita. Nivel 40. Estos llegaron hasta nivel 30. No puedo pasarlos de allá porque no, soy 3 estrellas y los 3 estrellas llegan hasta 40 y los 2 estrellas llegan hasta 30. Este lo puedo tener que llegar a 40. Entonces, el juego básicamente consiste en que aquí ustedes van a ir invocando personajes, los enemigos, vamos a luchar contra ellos, lo tocamos, elegimos el equipo que vamos a utilizar. Al principio tienen uno, dos, tres y luchamos contra él. En esa lucha hay varias cosas que les quiero enseñar. Esta la podemos configurar la velocidad del juego aquí en esta parte y también aquí el automático. Si le colocamos auto finisher, él utilizar la habilidad especial. Si le colocamos así, él no va a utilizar ninguna. Si le colocamos así, utiliza las otras habilidades secundarias que la tocamos aquí. Eh, las habilidades finales se activan llenando una barrita roja que sale allí. Y esa barrita va a aparecer en el siguiente, contra el siguiente enemigo que peleemos por donde haya quedado. Es decir, si nosotros no utilizamos nuestra super habilidad finish, vamos a, bueno, cuando se nos gastan los personajes que están acá, nosotros le damos en reexplorar. Ah, oh, acabo de subir a nivel 25. Muy bien, y me dieron un cofrecito de nivel. Entonces, a usted le va a aparecer así. Estos ítems ustedes lo van a reclamar, esto le va a servir. Ya le voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos también. Estas son pequeñas misioncitas que ustedes entran allí y mandan a alguno de sus personajes y le van a dar ese ítem que más adelante lo van a poder utilizar para otras cosas. Y nos quedan los monstruos. También en cada mapa hay que ir pasando varios stages y en esos mapas hay un monstruo especial que cuando lo invoquemos estamos a pasar a la siguiente parte. Es decir, el mapa uno tiene el área el 1-1, 1-2, 1-3 así, y nosotros vamos a ir pasándolo. En este caso, yo que tengo que conseguir es este. ¿Cómo lo consigo? Dándole reexplore varias veces. Yo puedo darle reexplore sin reclamar nada de lo que está aquí, pero al principio les recomiendo que luchen contra todos porque le van a dar experiencia y van a subir a sus personajes. Entonces, para terminar de explicarle esta parte, no quiero hacer el video muy largo. Cuando nosotros comenzamos la batalla, nuestra barra roja, que ya se la voy a mostrar, esta barra, ¿verdad? Se va a quedar por donde la dejamos. Nuevamente, cuando vayamos a pelear contra bosses o en PvP, tratemos de jugar primero y dejarla así llena para luego utilizarla. Y presionando aquí o aquí, hace la habilidad especial. Eso es lo primero que tienen que aprender. O sea, no gasten su habilidad especial, cada vez se vuelve a recargar, pero la idea es que la mantengan allí para pelear contra los más fuertes o contra la gente en PvP, para que cuando entren de frente lancen una habilidad y ya se dé tiempo de cargarse otra vez. Lo otro que nos enseñan al principio es aquí en Teleport. Aquí vamos a invocar héroes. Podemos invocar, al principio nos dan free. Podemos invocarlos con gemas. También podemos comprar varias cosas. Aquí también podemos comprar. Existen tres ítems principales o tres monedas, vamos a decirlo de esa manera. El cristal, que es como la moneda paga, una moneda VIP, por decirlo así, en la cual con la cual vamos a comprar muchas cosas. Tenemos el oro, que ya vieron que nos sirve para las misiones, también para subir algunas cositas que necesitamos por allí. Y el éter, que nos ayuda para mejorar nuestros personajes, subirlos de nivel. Claro, ellos también agarran experiencia a medida que vamos luchando, pero el éter nos sirve para subirlos de nivel más rápido y subir nuestras habilidades también.
Ok. Por cierto, en este video yo les voy a enseñar cómo se obtiene el token. También les voy a decir más ahorita cuánto está el token, porque ya sí habilitaron la cuestión del token y todo. Entonces, vamos a ver la sección de héroes. Vamos a ver rápidamente la sección de héroes. Aquí nosotros tenemos nuestros héroes. Nuestros héroes se pueden equipar. Vamos a colocar uno débil. Este. Ok. Así ustedes van a aparecer con un héroe de una estrella. Después le van a dar y le van a regalar este 3 estrellas. También se lo van a dar ya por ahí avanzado. Entonces, aquí nuestros héroes se van a equipar algunos ítems y cuando tengamos esos 6 ítems, él va a subir de rango. A medida que él vaya subiendo de rango, él, por supuesto, va siendo más fuerte y sus habilidades, va a poder utilizar mejores habilidades. Por ejemplo, aquí me dice que para requiere Evolution 2, o sea, aquí me dice que requiere rango 2. Entonces vamos a mejorar este personaje para que vean cómo se mejoran los personajes. Le podemos equiparlas, al principio eso no le va a salir habilitado, le sale después al ratito, después de varios niveles que suba. Lo que vamos a hacer es darle aquí donde esté el más y le damos equipar. Le equipamos completo, vamos a esperar a que se equipe. Está un poco lento. Listo, ahí se equipó. Cuando tengamos la 6, yo le voy a dar a equipar todo para ahorrar tiempo. Cuando tengamos la 6, nos va a salir esta opción de rank up. Se dan cuenta que están las habilidades y se las va a las estadísticas. También le podemos dar aquí en esta flecha y le damos subiendo estadísticas. Le damos en rank up y listo, subimos de rango nuestro personaje. Si nos vamos a skill, si se dan cuenta, aquí utilizamos el Ether y esta skill la podemos mejorar. Esta skill de acá es la finisher, que es la más poderosa de él, es la que hace. Si a ustedes les llega a salir este personaje que tienen aquí, siempre úsenlo. Este personaje, este. Él se llama Undead League, porque su ultimate, vamos a decirle ultimate, revive a todos los personajes que hayan fallecido. Claro, reviven por 10 segundos, pero 10 segundos es bastante tiempo de juego cuando estás a punto de vencer y te queda uno o dos personajes, los revive. ¿Verdad que ese me ayuda bastante y quiero conseguir más de él para evolucionarlo, para seguirlo mejorando? Entonces, la otra mejora que tienen los personajes es esta, la de estrellas. Ellos empiezan con algunos con 2, 3 estrellas o con una estrella. Vamos a poner el caso de este. Cuando nosotros hacemos un personaje repetido, nos va a dar este ítem. Este ítem nos lo da, es único de él. O sea, los demás, mira, le sale amarillito igual, pero no es su alma. Este es alma de, por lo menos en este caso, de Dragon Wizard. Entonces, cuando yo lo tengo, yo me voy acá a la sección de Evolve. Para eso me tiene que salir repetido cuando hago invocaciones. Le doy en Evolve, gasto esto, es el token, ¿oyeron? Yo lo voy a gastar para demostración solamente porque eso ya lo recupero ahorita y ya van a ver cómo recupero el token, no, lo que se cambia por el token Saterra. Entonces le damos en evolucionar y va a pasar de una a 2 estrellas. ¿Cuántas estrellas máximas pueden llegar? No sé. No sé exactamente si sé que pueden subir hasta 4 estrellas porque te sube hasta 4 estrellas. Pero después de 4 no sé si se puede llegar a 5 o ya pasaría a moradas, no sé. O sea, a medida que ellos van subiendo de estrellas, pueden llegar a más nivel. Por lo menos los que son de una estrella pueden llegar hasta nivel 20. Los que son de nivel de 2 estrellas pueden llegar hasta nivel 30, como es este. Mira, aquí me dice que no puedo. Y los que son de 3 estrellas pueden llegar hasta nivel 40. Los de 4 supongo que será hasta 50, porque van como de 10 en 10. Esto es lo más básico que pueden aprender por aquí. Hay otras cositas como los cores, que son unas gemas que les equipamos, pero eso se lo voy a explicar en el tutorial más fácilmente. No vamos a enredarnos con ese tema por acá. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a aprender de los personajes. Vamos acá, esto fue lo que mandamos ahorita a buscar la florecita que nos salía. Ella nos da experiencia y nos da una florecita también. Aquí también buscamos los cores y los podemos ir subiendo de nivel. Podemos seleccionar uno aquí en el chance y seleccionamos el que vamos a subir, seleccionamos varios. Ellos pueden subir hasta más 5. Seleccionamos varios, vamos a poner este, 4 aquí. Ustedes pueden ponerle varios, pero como tiene un 100% de probabilidad de subir, solamente coloquen 5 para que él le suba hasta más 5. Después que él llega hasta más 5, él le sube la estadística, por supuesto. Ya lo tengo en más 5. Podemos evolucionarlo. Si en cuenta, esto yo los tengo al máximo y los puedo evolucionar, pero para evolucionarlo tengo que tener otro igual a él, también más 5 al máximo. Por aquí, ¿qué más podría enseñarle? Bueno, aquí para la sección de menú. En la sección de menú, aquí podemos ver lo que es el PvP, el World Boss. Este jefe aún no me ha aparecido, no sé cómo es que aparece en un cierto mapa, pero no me ha aparecido todavía. Creo que va a aparecer dentro de 23 horas con 1 minuto, o sea, dentro de un día es que va a aparecer porque no me ha aparecido. O vamos a revisar.
Y vamos a ver, rank nada, o sea, nadie le ha dado, nadie ha peleado contra él, entonces todavía no ha salido. Aquí también vamos a conseguir lo que es el PvP. Se dan cuenta, yo mejoré mucho más en el PvP, ya estoy en posición 17, por aquí. Aquí ya estoy casi para pasar a las al top 10. Y acá está el coliseo en el cual también peleamos. Ah, bueno, aquí ya bajé a rango 3. Voy a mover el rango. Con 2, 3 batallas vuelvo a estar, pero no voy a hacerlas todavía. Porque aquí ya tengo que pagar por los puntos para batallar. Bueno, dicho esto, esta es la parte principal del juego para ir avanzando. Tenemos la sección de World Map. Aquí nosotros vamos a ir. Aquí vamos a comenzar y vamos a ir desbloqueando mapas. A medida que vamos pasando los mapas, nos van dando nuevas cosas, nuevos personajes. También aquí en el World Map están las dungeons, la cual dan una cierta cantidad de energías máximas que aumenta a medida que aumentamos después del nivel 20 para allá, nos va aumentando esta cantidad de energías. Y se recupera, cada 30 minutos se recupera una. Aquí se maneja el mismo modo de batalla, le damos Reexplore. Y ya está, luchamos contra ellos. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que nos salió el personaje este para seguir avanzando en el mapa? Porque si no va a estar como en la misma sección del mapa. Pues porque el personaje nos va a decir aquí target. Cuando él nos diga target aquí es porque el personaje es el que cuando si lo derrotamos pasamos de mapa. También tenemos el modo automático en el que si lo activamos, él va a recoger todos estos ítems y va a luchar contra, bien sea contra los targets o contra los de las misiones. Ya le voy a mostrar los de las misiones también antes de salirnos de acá para irnos a ver lo de los edificios y cómo ganar el token. Entonces vamos a irnos otra vez a Walmart, vamos a irnos para el mapa en el que yo estoy, que es el mapa 5. Yo me gasté todas mis gemas, ya les voy a decir en qué pueden invertir sus gemas. Claro, eso queda parte de ustedes, pero es mi recomendación, es lo que yo he hecho y vean los buenos resultados que me ha dado. Entonces, en el automac él recoge las cosas. Aquí en esta parte de al lado se van a desbloquear una serie de misiones. Aquí nosotros le damos, voy a quitar esta. No, voy a quitar esta, que la tengo menos. Así. Ok, aquí le va a aparecer uno y después le va a aparecer desbloquear este. Si quieren desbloquear los otros slots, cuesta bastante, no lo voy a desbloquear por ahora. Le damos allí y cada personaje de nosotros tiene una cierta misión aquí. Dependiendo del mapa donde estemos, elegimos, o el área, aquí los mapas se llaman área, el área donde estemos, elegimos una de esa área y nos va dando éter y de estas gemas. Estas gemas son bastante necesarias para este primer día de juego. Y a medida que, o sea, cuando sea, si es matar algún monstruo en específico, nos va a aparecer acá quest, es decir, que ese monstruo es los que tienen que ver con la quest. Dicho esto, vámonos a la parte que yo sé que muchos esperan. De todas maneras, algo que me han preguntado mucho es que si hay un límite de juego, pueden jugar todo el día, pueden jugar todo el santo día, siempre y cuando tengan oro. Si el oro se le gasta, lo pueden comprar también con gemas. Con 10.000 de oro hacen bastantes partidas. Y 100 gemas se consigue rápido. Ay, esto fue algo que me gané en un cofre que yo me gané en el dungeon. Me salió algo especial ahí y me gané este cofrecito. Ok, ok. Bueno, ya sabemos cómo, no sabía cómo conseguir estos cristales. Estos son para subir la habilidad de infinita, la definitiva. Es decir, eso lo acabamos de descubrir, mi gente. Aquí la skill, esta, la principal, la finisher, la más poderosa de ellos, la última. Ese cofre me lo dieron al luchar en la dungeon. Aparece una carta que dice especial, algo así. Y uno pelea y dependiendo de cuántos personajes mate, le dan un rango de eso, de cofre. Hay varios cofres de varios rangos. Bueno, vámonos a la sección de base. Y aquí tenemos lo principal. Yo sé que le van a quedar muchas dudas, pero todas esas dudas me las van a dejar en los comentarios y yo en base a eso voy a ir sacando los próximos videos de este juego. Así vamos a hacerlo. Me van diciendo qué quieren saber y todo eso y vamos a ir juntos mejorando. Aquí al principio tienes todo bloqueado. Cuando llegas a nivel 9 es que puedes empezar a utilizar esta sección. Nivel 9 de personaje. Me refiero a este que... Bueno, sí, vamos a explicar esto bien y bueno, vamos a acelerar un poco, que no se le haga tan tedioso el video, por lo que quiero es que lo aprendan bien y entiendan bien. Aquí tenemos tres edificios que son la refinería, Lumbermill y la mina. Refinería nos da esto, dar este. El Lumbermill nos da madera y esto nos da
La mina nos da cristal. ¿Para qué sirven estos ítems? Pues para crear este ítem que está acá. Crafteamos esto que se llama Lua y esto lo vamos a cambiar por Saterra. Por el token Saterra. ¿Qué cantidades necesitamos? Necesitamos 100 de esto para cambiarlo por un token Saterra. 100, tanto, sí, pero se hacen sencillitos. Se hacen muy fáciles. Vamos a entrar en este, porque los tres son prácticamente iguales lo que sale dentro, pero solamente en su broma. Aquí aparecen dos secciones. Estas secciones subimos el minado que hacemos por hora. En este caso yo estoy minando 1240 por hora. Y aquí subimos la capacidad de almacenamiento de eso que estamos minando. Pues. Sale también que esto es lo máximo que podemos minar hasta que esté full, por lo cual podemos estar minando, salirnos del juego como por 3 horas y pico aproximadamente. Y de luego entrar, nos va a salir como sale aquí. Y le damos reclamar. Esto que está aquí, esto que está aquí, lo podemos ir subiendo, pero no se pueden subir así como así, no, no. Eso lo podemos subir cuando vayamos subiendo esto, él nos va desbloqueando mejoras de cada edificio y entonces así nosotros vamos a poder ir subiéndolo. Para subirlo simplemente entramos en Upgrade, seleccionamos uno, por ejemplo, este que está acá, le damos Upgrade y listo. Él se nos va a empezar y demora un cierto tiempo. Sin embargo, ese tiempo que se está upgradeando o se está mejorando, no va a estar habilitado para seguir minando. En este caso yo lo voy a gastar los 72 que me quedan justitos y lo acelero. Y ya, más rápido. Ahora estoy en 1280. Luego que tengamos suficiente cantidad de estos ítems, vamos a venir al workshop. En este workshop vamos a craftear el ítem. El ítem Lua, este, que es el que se cambia por el token. ¿Qué cambio podemos hacer? Mira, podemos cambiar 100 de cada uno por un token. O aquí nos permiten cambiar 1000 por 10, 10.000, hasta 1000 tokens de 1000 ítems. Yo le digo token porque se cambia por el token, pues 10.000 lua. Creo que se pueden cambiar sencillamente, no es tan difícil cambiarlo. O sea, no es mucho. En cuenta necesitábamos 100, pero aquí yo puedo tener 10 ahorita mismo si quiero. Es más, puedo tener 10, no. Puedo tener 30 ahorita, en un ratito, en el ratito que lo dejé minado mientras fue a comprar mi desayuno. Estoy amanecido, estoy haciendo este video para dejarle a ustedes lo que van a ir jugando y nada. Entonces aquí cambiamos esto. ¿Cuánto vamos a ganar? Depende de nosotros y a eso quiero ir. Quiero que comencemos con las estrategias, lo que yo hice, cómo lo hice y lo que yo les recomiendo que hagan y que no hagan. Vamos a terminar de mostrar los otros edificios. Tenemos también que a nosotros nos van a atacar, nuestras aldeas, y nos van a quitar lo que tenemos. Por lo cual te van a enseñar esta parte de defensa setting, donde tú vas a colocar a alguien aquí, en este caso, en este defensor. Yo tengo ahorita 3, ustedes se lo van a ir dando también, eso se lo van a explicar detalladamente el, en el tutorial. Y aquí estas son unas habilidades, habilidades que le vamos desbloqueando y le vamos colocando para que lo utilice. Simplemente le damos acá. Estas cosas nos los dan, estos gigantes nos los dan cuando pasamos un mapa completo. Cuando pasamos en un andado en 3 mapas, en el 2, en el 3 y en el 4. En el primero no dan. Y en el 5 es donde estoy y no lo he pasado todavía. Esos gigantes lo tenemos aquí también, lo podemos subir de nivel. Yo tuve bueno, aquí podemos subirlo de nivel y utiliza el token Lua, nos aumenta las habilidades. Yo les recomiendo que aumenten esto, no se vuelvan locos sacando token Lua para sacar una miseria. Hay que proyectar ese futuro y a lo grande, o sea, hay que subir estos personajes, hay que evolucionar lo que hay que evolucionar y gastar los Lua para poder defendernos, porque si no te van a quitar todo lo que tienes y al final no vas a estar ganando nada. Aquí es donde desbloqueamos por ciertos ítems de esos que también estamos minando, esas habilidades que ellos usan o esas torres que ellos usan en los edificios para defender mejor. Y el otro que tenemos aquí en el edificio, para explicarlo rápidamente, es el Research, o sea, como un laboratorio en el cual vamos mejorando las habilidades de nuestros personajes, dependiendo del tipo de personaje que sean. Para saber qué tipo de personajes son, por lo menos aquí los de DPS, los melee de DPS y los rank DPS. Nosotros simplemente lo que vamos a ir acá afuera, vamos a gastar nuestros héroes, seleccionamos el héroe y le damos donde dice Exchange Equipment. Le doy aquí, esta es la única forma que yo sé hasta ahora de cómo saberlo. Aquí me dice qué tipo es, Ranked DPS. De esta manera lo vas a saber porque los que son Ranked son el arco. Entonces, dicho esto, te voy a mostrar qué cosas debes y qué cosas no debes hacer según yo. Pero recuerda que cada quien hace lo que le dé la gana. ¿En qué gastamos estas gemitas?
porque vamos a tener bastante, pues esa gemita la podemos gastar en invocaciones. Al principio, hagan dos invocaciones de estas sin miedo para que les salga por lo menos uno, una estrella en una y una estrella en otra. Con que tengan si llegan a tener dos, tres estrellas más, bien, porque ustedes le van a dar uno, por el tutorial le van a dar uno. Si van a tener tres estrellas, está muy bien por ese lado. ¿Qué es lo otro que tienen que, ¿En qué es lo otro que tienen que gastar? Pues en la base, aumentando esto. Ustedes dan aquí a upgrade, le dan aquí, ahorita me pide bastante porque de verdad que ya soy nivel, ¿qué? Nivel 7 para nivel 8 y me pide bastante. Pero al principio no le pide casi nada, aumentelo hasta nivel 5 por lo menos. Hasta nivel 5, nivel 6, aumentenlo. Bastante. Bastante para que ustedes puedan mejorar esto. Lo otro, los personajes no malgasten Ether subiendo los personajes de una estrella. No, 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 no. Si van a gastar Ether de este que tienen acá, ¿verdad? Que este ya está a nivel máximo y este no me alcanza. Pero si van a gastarlo, gástenlo de 3 estrellas. Y si necesitan comprar Ether, yo les recomiendo que no compren Ether. Si nosotros le damos aquí arriba en Gold, él nos lleva para acá y le damos en Ether. Si queremos gastar, mi recomendación es, si gastamos 500 de gemas, nos va a dar 55.000 de Ether. Pero hay algo mejor para obtener más ganancias en todo. Si yo voy y me compro 55.000 de oro por 500 gemas, ¿verdad? Tengo mis 500, mis 55.000 de oro acá. Y cada vez que yo doy reexplorar, tengo 58 de experiencia, me va aumentando la experiencia. Es decir, que con reexplorar es que ganamos experiencia para nuestro personaje si necesitamos oro. Entonces, en ese caso nosotros podemos colocarlo en automático, aquí. Cuando lo colocamos en automático, él recoge todo y se va a pelear a veces con los que sea necesario pelear. Yo le voy a hacer una demostración y a medida que él va recogiendo, darse cuenta que yo tengo ya 500 de Ether, y con esos 50.000 ustedes van a generar como 100, mira, con 30.000 de oro yo generé 90, casi 100.000 de Ether. O sea, con 55.000 de oro van a generar aproximadamente más de 100.000 de Ether y por allí iban a ganar solamente 55.000 y no iban a obtener experiencia de personaje. Ese fue un error que yo cometí, yo compré Ether directamente y después fue que me di cuenta de que era mejor comprar oro. Entonces ustedes activan el auto, mira, aquí pone la cantidad de partidas que quieren jugar. Igual si quedan con oro, ustedes van a poner las que quieran. Pero cuando él queden con oro, sin oro, él ya deja de jugar. Él nos recoge todo, va y pelea con el personaje. Aquí ustedes lo configuran como ustedes quieran, como les expliqué al principio. Yo normalmente lo tengo así. Y si veo que me están matando a varios, con este resucito a todos los demás. Aquí no me ganaron. Mira, él solito va a cambiar el Auto Explorer. Ya se van a dar cuenta. Me dieron Ether. O sea, voy ganando Ether bastante en todas esas partidas. Ahí confirmó. Y él cambia. Yo lo voy a paralizar porque no quiero estar agregando más el video. Y él mismo cambia. Aquí él hubiese recogido todo esto si yo no lo hubiese paralizado. Esto sí no lo hace la misioncita de él. Y hubiese luchado contra alguno de estos si él lo cree necesario, si no pasa para la otra y así va. Entonces no estoy malgastando esto en cosas que no son. O sea, en invocación, sí, si quieres subir tu héroe, yo te recomiendo hacer, cuando ya te quedes sin oro nadita y en las recompensas se te acabaron todo lo que tú puedes reclamar, que te dé oro, ya no tengas, ahí sí. Compra oro para que ganes bastante Ether también al mismo tiempo, subas de nivel la cuenta y se te desbloqueen varias cosas, porque hay que ser nivel 20 según para poder cambiar. Entonces, ¿qué quería con este video? Pues darle una información general. Me extendí un poco, pero quería que me entendiera más o menos. Y nada, ahora todas sus dudas en los comentarios. Pregunten de todo lo que ustedes quieran. Eso sí, yo sé que me van a preguntar, ¿cuántos tokens se ganan al día? Les estoy dando una estrategia de que suban esto para poder subir estas cosas y ver cuánto ganan. Yo puedo ganar aproximadamente unos 200 tokens al día. 200 tokens, ¿eh? Sacar unos 200 LUA, por lo que veo más o menos, o unos 400 por allí, que serían como 4 tokens, según esto. Porque aquí haría 48.000 y 48.000 entre 100 me quedan 480. Entonces 480 que lo cambio por 100 a 1 serían 4.8 Saterra. ¿Cuánto es eso? Multipliquen 4.8 por 0.03, que es el precio de Saterra
hasta ayer no, hasta antier, porque ayer no lo vi. Y hoy no vi el precio como tal, vi solamente cuánto era el can. Entonces, vamos a los comentarios, dejen todos sus comentarios, dejen su like para apoyar este video y que llegue a mucha gente. Y pregunten todo lo que quieran para poder sacar otra guía respondiendo todas esas preguntas.